Buenos días y buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que hoy tú te encuentras. Bueno, vean, aquí me vine a México, a Ciudad de México, siempre tan agradable estar en estas tierras porque hoy día tengo una persona invitada que es muy especial. Salvador Barrera, escritor, charlista, mentor y autor de un libro genial, Tierra Siglo XXI, donde el tiempo de esperar a ver qué pasa ya terminó. El futuro llega y se pierde a cada instante. Así que hoy nos vamos a dedicar a explorar la tecnología, la filosofía, la historia y la acción humana, cómo nos pueden ayudar a construir mejor futuro. Y para eso justamente Sal Barrena. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos a un Café con R. Roberto, qué gusto estar aquí contigo. Me da mucho gusto saludar a toda tu audiencia. Y pues sí, vamos a platicar. Hay mucho que platicar del mundo hoy. Así que, bueno, justamente antes de sumergirnos en los grandes temas del siglo XXI, vamos a mirar este viaje, entender el origen que nos va a ayudar a comprender mejor toda esta visión que vamos a estar mirando hoy día. ¿Cómo nace esta mirada integral del siglo XXI? Yo empecé con la idea en 2019 de escribir un libro sobre transformación digital, pero con una visión más hispanoamericana. Hay mucha literatura de Estados Unidos. Y la tesis fue ¿por qué hay tanta resistencia a adoptar la tecnología en Hispanoamérica? Y empezando a jalar el hito me fui a dar cuenta que más que un tema tecnológico de inversión es una cuestión pues sociohistórica, ¿no? De dónde venimos, las cosas que nos han pasado en los últimos 200 años en Hispanoamérica. Y de repente lo que sucede con los libros es que los libros te escriben a ti. Y entonces empecé a jalar el hilo y me volví, como digo yo, un poquito de broma, un sociólogo callejero. Tuve que aprender mucho de política, de historia, de economía para poder seguir por donde me llevó el libro. Y me di cuenta que el mundo sigue siendo maravilloso. Yo estoy totalmente convencido de que, aunque hay cosas complicadas, el mundo es maravilloso y vale la pena defenderlo, protegerlo y luchar por él. Y entonces la visión del libro y mi visión ahora es un optimismo responsable, realista y entender qué es lo que pasa en el mundo. Hay amenazas, hay riesgos, sí, pero también hay unas posibilidades maravillosas. Oye, Salvador, y justamente en esta visión de tierra siglo XXI, ¿qué esperas provocar en los lectores cuando empiecen a disfrutar? Porque la verdad es que uno disfruta de esta maravilla. ¿Qué esperas que estos lectores digan, uff, acá hay, sí, realmente hay optimismo? Gracias. Mira, mucha gente me dice, cuando lees la primera vez el libro, me dicen, ¿dónde está el optimismo? Bueno, la realidad es que el libro está escrito con un poco de idea de sal y pimienta, de picar el interés y es mordaz, a veces un poquito cáustico, pero para cada capítulo propongo una idea final para abrir una categoría mental nueva de cómo actuar. Por ejemplo, en el capítulo de la polarización y las guerras, al final hablo de un concepto que se llama paz positiva. Uno está muy acostumbrado a pensar en la paz como una ausencia de guerra o ausencia de violencia. Hay muchas personas que están, y yo incluyo ahora, estamos trabajando en plantear la idea de que la paz se construye, no es pasiva, sino activa. ¿Sí? Entonces, el conjunto de ideas, procedimientos, prácticas para promover la paz, por dar una idea. Luego hablo mucho en el último capítulo, que es el que le da en cierta forma el título al libro. ¿Qué vas a hacer con la canica que le vamos a heredar a las siguientes generaciones? Ujú. Y ahí trato de encarnarlo en el concepto de ser buenos vecinos y buenos ancestros. Hay bastante literatura acerca de ser buenos vecinos y buenos ancestros, pero otra vez,
son cosas que no caen mucho en Hispanoamérica. Y yo planteo pues una idea fuerte, ¿no? ¿Qué quieres hacer para tus hijos, los hijos de tus amigos, tus nietos, si ya tienes nietos? O sea, el mundo siempre ha pensado, pues los del futuro que resuelvan el futuro. Sí, pues el futuro empieza en este instante y esa filosofía nos trajo al lugar actual. Entonces, si seguimos repitiendo los mismos patrones de pues, que los del futuro resuelvan el futuro, pues siempre vamos a estar pateando el problema hacia adelante. Y alguien tiene que decir, aquí es donde se para el problema, ¿no? Y alrededor de eso, paz positiva, ser buenos vecinos, buenos ancestros, tener literacidad crítica, ser muy crítico al recibir los estímulos de redes sociales y filtrarlos. Yo trato de crear algunas ideas menos frecuentes en los medios, mucho menos frecuentes en las redes sociales, y tratar de generar conciencia de que, otra vez, hay riesgos, pero si uno actúa, todavía podemos hacer de este mundo algo mejor. Y todo esto lo aterrizo a nivel no solo filosófico, sino lo voy bajando hacia acciones más concretas y en mi trabajo trabajo con organizaciones y trabajo con personas para que esto no quede como una bonita idea, sino como acciones concretas. Oye, Sal, y justamente en esto que tú estás planteando hagamos un stop, paremos acá, el mundo está cambiando y también lo que significa liderar, porque tal como tú lo acabas de decir, las habilidades que nos trajeron hasta acá ya no son suficientes. Entonces, lo que me gustaría, y hablemos ahora, te quiero invitar a descubrir las competencias claves para este siglo. Estamos recién partiendo, nos quedan Uh -huh. 75, 74 años más para este siglo. ¿Y cómo transformamos esto, vamos a trabajar para transformar este liderazgo que cambió? Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles son las habilidades más críticas para el siglo XXI? Y si tú ves diferencias justamente con las del siglo pasado, que está ahí también, atrasito. Sí, es una pregunta que da para mucho, pero yo hago mucho la comparación de decir, oye, ¿en qué año estamos? En el 2025. ¿En qué siglo estamos? En el siglo XXI. ¿Estás de acuerdo que el siglo XXI no es igual al siglo XX y mucho menos igual al siglo XIX? Y yo creo que el liderazgo, que luego es una palabra muy desgastada y todo el mundo habla de liderazgo y de cursos de liderazgo y de prácticas de liderazgo, pero por algo es una de las funciones primarias eh, de la humanidad, tener líderes. Y yo creo que la función primaria de un líder es gestionar el cambio. ¿Cierto? Y eso es curioso porque el siglo pasado, sobre todo a nivel empresarial y organizacional, el enfoque siempre era estabilidad, Ya. estabilidad, Ujú. enfoquémonos en lo financiero para lograr estabilidad, enfoquémonos en la tecnología para lograr estabilidad. Y hoy el paradigma es al revés, necesitamos ser ágiles y flexibles. Entonces, yo hablo mucho de que saber gestionar el cambio, tanto personal como organizacionalmente, es un superpoder. Y entonces, gran parte del trabajo que yo propongo que hay que hacer es replantear el mundo que queremos construir, la vida que quieres construir y construirla. Pero eso implica aprender a gestionar el cambio. Entonces, la primera idea para este siglo XXI es aprender a cambiar de manera ordenada, y voy a decir algo que suena raro, cómoda. Aprender que Wow. el cambio no es malo, el cambio es tu aliado. Porque en un mundo que cambia constantemente, buscar la estabilidad y la robustez, el volverse sólido y no fluido, creo que no es la mejor apuesta. Y de ahí se derivan muchas capacidades complementarias. Yo sigo pensando mucho en la innovación como una manera continua de ver la vida y las organizaciones. Porque lo que pasa es que dices, vamos a abrir una organización de innovación y es una persona, un muchacho o una muchacha muy jóvenes con tatuajes súper inteligentes
pero tiene que cambiar toda la organización una persona sola, y eso es como poner un vaso de agua caliente en una tina de hielo. Voy a tirar el vaso en la tina, pero no va a cambiar la temperatura. Entonces, la innovación tiene que ser algo que toda la organización haga. Y sobre ese tenor, la innovación enfocada a diseño centrado en lo humano, tanto en lo tecnológico como en la organizacional propiamente dicho. Y de esa manera puedes empezar a tejer y de ahí se abre, ¿no? Yo aterrizo eso con metodologías específicas, pero conceptualmente ahí es. No, fantástico. Y justamente me quiero tomar de este par de ideas que tú acabas de decir, porque cuando me gustó la palabra cómoda, a pesar de que suena como medio paradigma acá, medio contrario, pero me gusta. Y quiero pasar a justamente esto, cambia por todos lados, nos movemos. Y voy a meter a una amiga que nos acompaña ahora que se llama inteligencia artificial y a otra amiga que se llama transformación digital. Sí. Y aquí colocamos un componente tremendamente interesante, donde la inteligencia artificial ya no es futuro, es presente. Y las empresas y los líderes, que hablamos de líderes, no pueden ignorarla. Entonces, me gustaría mirar cómo vamos a vivir en esta Hispanoamérica, que pensamos diferente a los Ujú. anglosajones y que pensamos diferente a los europeos. ¿Cómo nos Sí. vamos a vivir esta transformación digital sin quedarnos arriba, solamente en la superficie? No quiero ser el vaso de agua helada o caliente, perdón, en esta gran vasija de agua caliente. Y me gustaría saber cuál debería ser la actitud de los líderes frente a ella. Bien. Ahí tocaste dos puntos. El primero es la famosa transformación digital. Mucha gente me dice, es que es un concepto de marketing y está muy desgastado, no sirve. Puedes cambiarle el nombre. Le puedes poner, tengo un amigo que le dice metamorfosis digital. Lo importante es que está sucediendo y va a suceder. Y yo entiendo que en Hispanoamérica, de una u otra forma, nos apegamos mucho a nuestra identidad. Somos hispanoamericanos y pensamos diferente. Pero la realidad es indiferente a lo que tú pienses. A Y ver, el problema con la transformación digital es que decimos, es que aquí somos diferentes. Sí somos diferentes, pero el mundo se está moviendo y la opción es te subes o no te subes al bus, al camión, al barco, a la carreta, a la metáfora que quieras. ¿Sí? Desafortunadamente hay una brecha digital muy grande en Hispanoamérica y que fue el tema inicial de mi libro, la brecha digital. Por ahí hay un libro que se llama El muro digital. O sea, hay una resistencia a brincar ese muro, a cruzar esa brecha, y es necesario, porque nos guste o no nos guste, y es una conversación diferente todos los sistemas económicos, hoy se requiere adaptarse y adoptar la nueva tecnología. Nos guste o no nos guste, es la realidad. Ahora, dentro de la transformación digital, la muchacha más guapa del baile hoy es la inteligencia artificial. Que algunos, y yo estoy entre ellos, no creemos que sea verdaderamente inteligente. Yo creo que es solo una emulación de la inteligencia, una imitación de la inteligencia. Y filosóficamente podríamos hablar mucho. Hay gente que dice que es una anti-inteligencia, ni siquiera es inteligencia porque hace lo opuesto a lo que hacemos los humanos. Pero independientemente de eso, en las empresas se tiene que crear una estrategia y una visión digital y una estrategia y una visión específica de adopción de inteligencia artificial. Mi planteamiento siempre es la colaboración y la co-creación. Hay demasiado ruido en el mercado de que la inteligencia artificial sustituye a las personas y no es tal cual, porque la inteligencia artificial hasta este momento sigue siendo una herramienta. Entonces, las personas que van a sustituir a las personas que no saben inteligencia artificial, pues son las que la saben utilizar. importante. Y ahí también está la brecha generacional. Hay personas muy jóvenes que están creando negocios completos utilizando herramientas de inteligencias
artificiales, porque es un tema tan interesante. Sí, No es un concepto monolítico, hay muchas inteligencias artificiales para muchas cosas diferentes. Y estamos muy acostumbrados a oír los modelos lingüísticos, pero hay otras cosas mucho más interesantes. Hay gente que está trabajando con inteligencias artificiales para generar, por ejemplo, que a mí me impresiona mucho, soluciones médicas. Están por ahí trabajando en China y en Europa y en Estados Unidos en curas contra el cáncer que están muy cercanas, ¿sí? Gracias a que tenemos, por un lado, las inteligencias artificiales, pero hay todo otro campo que nadie está viendo en transformación, que es la biología sintética, que es tan interesante, tan compleja y con tanto potencial, quizá como la inteligencia artificial. Juntas pueden cambiar el mundo. Hay gente que dice, mantente sano 10, 15 años y te subirás a la curva de la casi inmortalidad, ¿no? oye, Sal, Con los riesgos sociales que vienen ahí sí, alrededor, que otra vez es otra sí, conversión, pero otra vez yo quiero abordar esto con lo positivo, con lo optimista responsable sobre la acción. absoluto, absoluto. Y tú ves errores en este proceso, volviendo siempre a Latinoamérica, que tenemos que tratar de evitar de aquí en adelante, porque me gustaría tratar de hacer ese quiebre de decir, bueno, no sigamos haciendo lo del pasado. Entonces, ¿qué errores podríamos evitarnos de acuerdo a tu visión? Mira, no me gusta la palabra evitar porque es Sí, restrictiva, coercitiva inclusive. Yo planteo mucho y aquí uso mucho la metáfora o la comparación con el coaching, ¿no? a ver, Que yo respeto a todos los profesionales que estamos buscando ayudar a las personas, pero es más importante enfocarte en el futuro y ser leal con el futuro. buen concepto. Tenemos un tema muy fuerte en Hispanoamérica de ser leales con el pasado, pero el pasado te ayudó a llegar aquí, pero la persona, la organización, la sociedad que vas a ser en el futuro depende del momento actual hacia adelante. ¿Sí? Tú lo mencionaste al principio y lo dijo Marshall Goldsmith. Lo que te trajo aquí no te va a llevar hasta allá. No. Lo que te sirvió, consérvalo, pero no pienses que es tu única alternativa, hay otras alternativas. Y ahí está la famosa metáfora budista de la balsa, ¿no? Del caminante que llega a un río, construye una balsa de bambú, cruza el río, dice, mi balsa me encanta, me ha servido mucho, y ahí va cargando por el resto del camino con la balsa. Y tiene que subir una montaña y va cargando con la balsa. Y tiene que cruzar un bosque y va tratando de torcerse para pasar entre el bosque con la balsa. Las ideas, las lealtades, los conocimientos que te llevaron a un lugar sirvieron para ese momento, pero ahora tienes que construir nuevas cosas. ¿Sí? Entonces, sí, para mí la invitación, y ese es el quiebre del que tú hablas, y es el fondo de mi libro, no podemos seguir pensando igual en el siglo XXI, porque el siglo XXI ya no es ni será como los siglos anteriores. Hay una corriente filosófica que es esta idea de volver a un pasado ideal dorado. Siempre es una tergiversación de la idea histórica. ¿Sí? Eh, Hay un filósofo que le dice la retrotopia. Quieres tener una utopia en el pasado y volver a ella. No existe ni existió además. Entonces, mi postura siempre hacia el frente es, ¿cuál es el futuro que quieres construir? No imaginar un futuro ideal porque eso es de utopia. Ahí no vamos a llegar nunca porque, por definición, es una imaginación de un mundo perfecto y eso nunca va a existir. Pero un mundo mejor sí. Y yo hablo mucho de la construcción del mundo futuro. ¿Sí? Oye, justamente en eso, tú hablas mucho de optimismo responsable y que Sí. no nos quedemos en las palabras, sino que invitamos a la acción. A mí me gustaría ver esto, cómo lo podemos aplicar a la vida y cómo también lo podemos aplicar en los negocios. Entonces, ¿cómo defines y cómo tú crees que lo podemos aplicar justamente en estos dos elementos, la vida y los negocios, este optimismo responsable, sin llegar a la utopía?
Correcto. Eh, El optimismo, hay como dos concepciones muy básicas y que compiten. Mucha gente habla del optimismo como el positivismo de pensar que porque creo que va a estar bien, todo va a estar bien. No, O como digo yo, el optimismo del OM. Con respeto al OM y a la gente que le gusta la meditación, no me refiero a eso, me refiero al punto de que el optimismo es una postura filosófica firme ante la vida. No espero que el futuro esté mejor, voy a hacer que el futuro esté mejor. Y si voy a hacer, es mi responsabilidad hacerlo mejor, ¿no? Y entonces la pregunta, que es siempre la pregunta interesante, si partimos de que el optimismo no es pasivo, sino activo, tienes que entender dónde estás parado y podemos hacerlo organizacional o personalmente, que al final el método es el mismo. Desde el coaching es personal, desde la consultoría sería lo organizacional. ¿Dónde estás parado y a dónde quieres llegar? ¿Sí? Ahora, ¿cómo decides a dónde quieres llegar? Ahí podemos hablar de, voy a dejarlo en el término de estrategia, y desde la estrategia construyes lo que no tienes. Es decir, estás aquí, quieres llegar acá y construyes lo que sea necesario para llegar acá. El problema en esa visión, que parece sencilla, es que nos gana el inmediatismo. Y muchas organizaciones viven en el trimestre, en el año, hablan de una estrategia a 3 años y cada año posponen la estrategia y la van pasando hacia adelante. Y resulta que una empresa, y lo he vivido, yo hace 15 años que trabajo con organizaciones hablando de inteligencias artificiales, de Internet de las cosas, realidad aumentada, realidad virtual, todas las tecnologías sexys. Y yo te diría que un porcentaje muy bajo ha hecho algo y cierto. un porcentaje muy bajo ha adoptado algo en realidad. ¿Sí? Y entonces, esperando a que las cosas estén adecuadas para hacer las inversiones y hacer los cambios, simplemente te vas quedando atrás y atrás y atrás y atrás. Y la brecha digital o cultural se va haciendo cada vez más grande. También trabajo en transformación cultural y al final caemos en lo mismo. Me voy a hacer bolita mientras pasa la tormenta, pero la tormenta no va a pasar. Hay gente que habla que vivimos en un mundo de policrisis. Entonces, la alternativa única, efectiva, racional, es construir una organización. Hay gente que le dice a prueba de futuro, eso es demasiado marketing. Yo hablo una organización preparada para el futuro. Y ya también aquí hablamos de preparada para los futuros. Y entonces las organizaciones dentro de su área de innovación, mejora continua, pueden crear otra capacidad que es la de aprender cómo se crean los futuros, cómo se aprovechan los posibles futuros. Y es un portafolio de apuestas donde qué es lo que me hace más competitivo, qué es el riesgo más grande para mi empresa, viendo lo que está pasando en el futuro cercano y mediano y largo plazo, y empezar a generar lo que se necesita para, voy a decirlo en términos muy fuertes, sobrevivir en el futuro. No, Muchos de está los, perfecto. muchos de Sí, los sí, dale, dale. escenarios de futuro son duros, ¿sí? Ujú. Y es un poquito la famosa idea de, oye, tienes tu colesterol altísimo, tienes tus pulmones a media capacidad porque estás fumando mucho, no duermes casi nada, te hidratas mal. O sea, todos sabemos que hay que dormir bien, hidratarnos bien, no fumar y comer bien y hacer deporte, pero no lo Así es. hacemos, ¿sí? Y luego, cuando nos alcanza la realidad, porque a la realidad no le importa lo que tú creas, la realidad es indiferente a lo que tú pienses, Cierto. la realidad se impone, ¿sí? Y es lo mismo con las organizaciones. Si estás, sigo la metáfora, si comes mal, duermes mal y no te hidratas, te vas a enfermar. Y a las organizaciones les pasa lo mismo. Ujú. También tiene un ciclo de vida y las organizaciones, muchas se están quedando atoradas en ideas y prácticas de los siglos pasados. Tristemente, y yo lo digo a veces con toda la intención de hacer la puya,
Hay organizaciones que todavía piensan como en el siglo XIX y tienen un estilo de liderazgo muy autoritario, un estilo de liderazgo muy rígido, y entonces les cuesta mucho trabajo fluir en este siglo XXI, que es la era líquida. Hay gente que le dice, ya las estructuras rígidas no van a ayudar. Necesitas estructuras flexibles y que puedan cambiar. Oye, Salvador, eso es utopía. Y me lo dicen mucho. No, no es utopía. Está sucediendo. Hay organizaciones que sí están cambiando, algunas más rápidas, algunas más lentas, algunas con más innovación, otras con menos. Pero las organizaciones estáticas son las que están en más riesgo. Las personas estáticas son las que están en más riesgo de quedarse atrás en todos los sentidos. Hoy acá hay un mensaje que es fundamental, que estamos hablando de salud, propósito y humanidad. Las quiero colocar las Sí, tres. Y creo que es tremendamente importante esto de que el bienestar futuro y este propósito es parte esencial del éxito de este siglo. absolutamente. Y en ese sentido, sigo pensando que la salud y el propósito, eh, ¿cómo ves que las empresas y los líderes que conducen esto realmente puedan producir ese cambio? Porque naturalmente tengo que dejar de fumar, estoy hablando de una empresa, pero lo voy a colocar como un tema personal. Tengo que hidratarme, y la verdad es que a la hora sigo siendo estricto, no me muevo, tengo una sola estrategia, la cambio todos los años, en fin, todo lo que hemos conversado acá. ¿Cómo se conecta esta nueva visión con la necesidad de tener resiliencia en las organizaciones Hispanoamérica en este siglo XXI y en lo que nos queda? Bien, yo siempre parto de la idea de que nadie sabe lo que no sabe hasta que lo sabe. A ver, Y lo primero siempre es acercarse intencionalmente a las nuevas maneras de ver el mundo. ¿Sí? ujú, Si la postura a priori es el mundo nunca ha cambiado, no va a cambiar y así es, estás eligiendo, lo yo cambio. creo, equivocadamente. Y eso aplica en lo personal y aplica en lo organizacional. Yo encuentro dos grandes grupos de empresarios, los que sí quieren ir hacia adelante y los que están encerrados en su creencia de que el mundo es como es y no va a cambiar. Y el no elegir moverse hacia adelante, pues es un riesgo también, ¿no? Yo hablo mucho del costo de no hacer nada. Y eso pasa tanto en lo personal como en lo organizacional. Si no haces los ajustes necesarios, porque lo quieres y quieres un futuro mejor, porque gran parte de los problemas que hemos tenido en los últimos quizá 30 años es, tengo que hacerlo, tienes que hacerlo, debes hacerlo. Y eso es muy desgastante, porque si la gente está luchando contra sí misma, al final va a perder. Si las organizaciones están luchando contra sí mismas, al final van a perder. La motivación, el propósito no debe ser, lo hago porque lo tengo que hacer, sino porque quiero construir algo mejor, un mejor futuro. Cualquier cambio depende de imaginar un mejor futuro. Y esa capacidad se aprende, es una habilidad al final. Entonces, necesariamente, y ese es el mensaje más fuerte siempre, necesitamos aprender nuevas habilidades y tener la disposición para aprender esas nuevas habilidades. El optimismo es una habilidad, la transformación digital es una habilidad, ¿sí? La creación de un mejor gobierno es una habilidad. Simplemente que pudimos vivir durante muchos años con las mismas habilidades. Claro. El reto, el desafío, y es un desafío más mental que de otro tipo, es, si quiero un futuro mejor, tengo que hacer cosas diferentes. Si sigo haciendo lo mismo, no voy a tener un futuro diferente. Y ya hay muchas frases alrededor de eso, no las voy a repetir, ¿no? Entonces, Fabuloso. es conciencia. La pregunta, las personas tenemos que tener conciencia.
En lo personal, el autoliderazgo y como cabezas de empresa, el liderazgo requiere visión, visión de futuro, visión de cambio. Esto se aterriza con metodologías, no es filosofía. Todo esto se va aterrizando. Hay diferentes aspectos de consultoría, de coaching, para aprender estas nuevas habilidades. ¿Sí? No es magia, yo siempre digo, yo vendo coaching y tecnología, consultoría, no vendo magia, ¿no? Yo creo en lo racional y siempre digo, no es fácil. Ir al gimnasio no es fácil, No, pero es más difícil estar limitado sin movilidad. absoluto. Siempre es una u otra, ¿no? Y lo mismo pasa con las empresas. O cambio ahora o me sacan del mercado. Yo sé. Sal, oye, el tiempo volaba, porque yo creo que esto ha sido demasiado entretenido. Me gustaría reflexionar un poquito antes de que se nos vaya este tiempo de tierra, siglo XXI, y preguntarte primero que todo dónde la gente lo puede encontrar, porque es súper importante que lo lean. O sea, toda la gente que nos va a ver, lo invito realmente a comprar el libro. Gracias, Roberto. Mira, la manera más fácil es adquirirlo digitalmente. Está Sí, en Prime, perdón, en Amazon son- y está en Kindle, evidentemente. Y ahí es la manera más fácil de acceder. Se puede pedir impresión sobre demanda. Todavía vemos personas que nos gusta el libro objeto y entonces lo puedes pedir que se imprima sobre pedido. Te llega en 3 días y es bonito. O sea, es un libro agradable, es ligero, pero sustancioso. ¿Sí? No, yo creo que más que ligero, a lo mejor porque lo pensaste, pero yo creo que la sustancia que tiene es tremenda. O sea, claro, o sea, es liviano, pero por eso. Pero la sustancia que tiene, lo profundo que tiene, es un libro muy, muy importante. Sal, si tuvieras que dejar un mensaje a quienes lideran hoy, en especial en esta Hispanoamérica, sobre leer este tiempo histórico, basados en tu libro, en tu experiencia, en tus mentorías, en tu coaching, ¿cuál sería? Tenemos que, como lo decimos en Latinoamérica, verdaderamente creérnosla que Sí. el futuro se puede mejorar. Y es interesante porque en Hispanoamérica tendemos a ser perspicaces y tendemos a ser desconfiados. Y nuestra cultura en general no, no cree tanto en que las cosas pueden mejorar. Caemos, tenemos un sesgo un poquito hacia la apatía, a veces hacia la indefensión. Yo creo que los líderes, nuestra principal responsabilidad es enseñarles a los demás, a través del ejemplo, que eso es lo relevante, que se puede mejorar el mundo y no por una idea filosófica bonita, sino porque realmente es un riesgo existencial no hacerlo. El mundo es a la vez horrible y el mundo es a la vez maravilloso. Sí, Pero independientemente de en qué momento o lugar estés, el mundo se puede mejorar. Si el mundo es horrible, se puede mejorar. Si el mundo es maravilloso, aún puede ser más maravilloso, se puede mejorar. Esa es mi visión del optimismo basado en acción, en responsabilidad, en la búsqueda de algo mejor. Un líder que no tiene esa visión, ese propósito de mejorar las cosas, de crear algo mejor, y no solo es la parte financiera, más que nunca el construir las cosas correctas en las empresas derivan en ser más competitivas. El apegarse a los esquemas de antes disminuyen la competitividad. Y por eso hay tantas empresas en crisis. Entonces, el liderazgo es enfocado a creérsela, ayudar a los demás a que se la crean, a que el mundo, la organización, tu vida, tu familia, se puede mejorar. Salvador, bueno, gracias por esta conversación llena de futuro, llena de futuro, perdón. Bueno, nos deja con esta idea de un liderazgo, de la inteligencia artificial.
o las inteligencias artificiales, el propósito, el optimismo responsable. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Oye, quiero invitar a nuestra audiencia, primero, insistir, los invito a leer Tierra, siglo XXI, disponible, lo quiero repetir, en Amazon y en Kindle. Conecten con Salvador. Él está en LinkedIn, está en Instagram, tiene unos canales maravillosos. Así que, bueno, Sal, muchísimas gracias nuevamente por venir acá. Y a todos nuestros amigos que nos están mirando en un café con R, seguimos con próximos capítulos desde España, África, Norteamérica, Hispanoamérica, compartiendo minutos tan importantes como los de hoy día. Así que, Sal, muchísimas gracias. Te quiero dar un apretón de mano virtual, pero sirve, y nos vemos en un próximo capítulo con R. Muchas gracias. Gracias, saludos a toda la audiencia.